Buenas tardes, somos Tatiana López y Diana Rocío Mosquera. El día de hoy vamos a hablar de las principales estructuras del sistema nervioso periférico, en donde vamos a hablar de pares craneales, pares espinales y ganglios asociados. Principales estructuras del sistema nervioso periférico. Pares craneales. Hay un total de 12 pares de nervios, los llamados pares craneales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, es decir, con los sentidos, como la vista, el oído, el gusto, mientras que otro de ellos tiene como función el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. Los pares craneales se designan mediante nombres y números siguiendo su orden de localización, desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior del mismo. De la parte inferior del encéfalo emergen 12 pares craneales que pasan a través de orificios del cráneo y se dirigen en diferentes partes de la cabeza, el cuello y el tronco. Organización de pares craneales. Los nervios olfatorios, óptico y vestíbulo-coclear son totalmente sensitivos y los nervios oculomotor, toclear, abundes, accesorio y hipoglojoso son motores, y los nervios trigemino, facial, glosofaringeo y vago son nervios tanto sensitivos como motores. Nervio olfatorio. Este nervio surge de las células nerviosas localizadas en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel de la concha. En su función es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. Nervio óptico. Las fibras del nervio óptico son los axones de las células de la capa ganglionar de la retina localizada en el lado nasal, encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Nervio oculomotor. Tiene una función completamente motora y dos núcleos, el núcleo motor principal y el núcleo parasimpático accesorio. El principal está en la parte anterior de la sustancia gris que rodea al acueducto cerebral del mesencéfalo. Nervio troclear. Está situado en la parte gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo. El núcleo troclear recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Nervio trigemino. Es el par craneal más grande, por lo tanto contiene fibras tanto sensitivas como motoras. En su función cumple con la masticación, el habla y en cierto modo la respiración. Nervio adunces. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Este es un pequeño nervio motor que inerva el músculo recto lateral del globo ocular. Nervio facial. Este sale del cráneo por el agujero estilomastoideo ubicado entre la base de la apófisis mastoidea y la apófisis estiloides. Este nervio facial tiene tres núcleos: núcleo motor principal, núcleo parasimpático y núcleo sensitivo. Nervio vestibulotroclear. Este nervio consta de dos partes distintas, el nervio vestibular y el nervio coclear. Se hallan relacionados con la transmisión de información aferente desde el oído interno hasta el sistema nervioso central. Nervio glosofaringeo. Este emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior. Nervio vago.
Posee dos ganglios sensitivos, un ganglio redondeado superior situado sobre el nervio dentro del orificio yugular y un ganglio inferior cilíndrico que se encuentra sobre el nervio por debajo del orificio. Nervio accesorio. Este nervio motor está formado por la unión de una parte craneal y una raíz espinal. La raíz craneal se forma a partir de los axones de las células nerviosas del núcleo ambiguo. El núcleo recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Nervio hipoglososo. Este es un nervio motor que inversa todos los músculos intrínsecos de la lengua. Pares espinales. Una parte integral del sistema nervioso periférico, a través de las cuales el sistema nervioso central recibe información sensorial. Estas dos ayudan a regular las actividades del tronco y los movimientos de las extremidades. Estos nacen de la médula espinal. Son en total 31 pares de nervios. Su función es inervar todo el cuerpo excepto la cabeza y algunas zonas del cuello. 8 pares de nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coccígeo. Estos nervios se enumeran de arriba hacia abajo según la región a la que pertenecen. Estos transmiten impulsos sensoriales e inervan la piel del cuello, oreja, parte trasera de la cabeza y el hombro. Se ocupan de las funciones de los órganos y glándulas de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. La mayoría de estos nervios forman el plexo lumbar, encargado de la inervación del tronco y de los miembros inferiores, como muslos y piernas. Conforman parte del plexo sacro, donde se realiza la inervación de los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis, incluyendo los órganos sexuales y vísceras. Son los encargados de inervar las articulaciones sacrococcígea y una parte del elevador del ano. Existen además otros 2 pares de nervios, coccígeos vestigiales. Las funciones de los nervios espinales o pares espinales son tanto aferentes como eferentes, lo que quiere decir que cada uno de ellos cumple con una doble función, ya que ambas son totalmente fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Los nervios espinales recogen información de los órganos, las glándulas o músculos con los que están conectados y la transmiten al sistema nervioso central a través de la médula espinal. De esta manera, el cerebro puede procesar todos los datos y elaborar una respuesta adecuada a una situación determinada, ya que los nervios espinales son los encargados de llevar la respuesta elaborada por el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Por lo tanto, podemos relacionar y desenvolvernos correctamente en nuestro entorno. Ganglios asociados. Estos ganglios se encargan principalmente de conectar al sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central, tanto en sentido eferente desde el sistema nervioso central hacia los órganos sensoriales, como aferente desde los órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Los ganglios nerviosos se encuentran ubicados fuera del sistema nervioso central, es decir, en el sistema nervioso autónomo. Según la parte específica, el sistema nervioso autónomo al que pertenecen, estos ganglios pueden dividirse en sensoriales y autónomos. El ganglio nervioso sensorial actúa recibiendo señales desde la periferia y enviándolos al cerebro, es decir, tiene una función aferente. Se conoce también como el ganglio somático, ganglio sensitivo o ganglio raquídeo, ya que se ubica en la parte posterior de otras estructuras que se llaman nervios raquídeos. El ganglio nervioso autónomo actúa en el sentido contrario al ganglio nervioso sensorial, es decir, de manera eferente.
Recibe señales del sistema nervioso central y las envía hacia la periferia. Ganglios parasimpáticos. Se trata de los ganglios que forman parte del sistema nervioso parasimpático. Están ubicados en la pared de las vísceras que inervan, es decir, en la zona específica del organismo en el que actúa el nervio. Como su nombre lo indica, forma parte del sistema nervioso simpático. Se encuentra en ambos lados de la médula espinal, formando largas cadenas nerviosas. Se trata de los ganglios que se encuentran alrededor del tronco celíaco, tronco arterial que se origina en la aorta, especialmente en la parte del abdomen de esta arteria. Muchas gracias.